Roberto, muchas gracias. Son días tranquilos, así que me imagino que estar acá fue casi un descanso. Roberto, muchísimas gracias entonces. Y primera pregunta es, lo entrevistó Virginia para Forbes hace 2 meses, y hablando sobre su plan en caso de ser presidente, fijaba como uno de los puntos centrales para solucionar todos los problemas que nos aquejan, la movilidad de los recursos, como uno de los principales ejes para poder llegar a una solución. La pregunta es, si podría explicar un poquito a la audiencia en qué consiste esa movilidad de recursos y cómo se logra. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. A ver, yo creo que cuando conversamos, les decía que un momento clave que hay cuando uno gobierna, en política, en economía, como en medicina también, es el momento en el que uno hace el diagnóstico. Ese es el momento donde uno decide cuál es la orientación que va a tomar. En materia económico-social, Argentina lleva 8 años, 32 trimestres en absoluto estancamiento. 4 del gobierno anterior, 4 de este gobierno, e incluso simplifico porque los últimos 2, más que de estancamiento, son de caída, pero digamos estancamiento. A pesar de políticas totalmente distintas, obviamente, tanto en lo económico como incluso en lo institucional. Frente a eso, ¿qué es lo que uno percibe del gobierno y qué es lo que creo que uno debería proponer? El gobierno tiene una visión, en términos del diagnóstico, del ajuste. Hay que hacer un ajuste fiscal, hay que equilibrar las cuentas, y eso tendrá efectos que permitirán en algún momento que esta economía estancada arranque. Nuestra posición desde Consenso Federal es totalmente distinta. Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos e incluso tiene recursos de capital importantes. Por donde uno va encuentra fábricas donde la mitad del capital instalado está parado. Yo he recorrido muchos establecimientos desde ya a nivel de los pequeños y medianos. Con mucha suerte uno encuentra que los nylons o las lonas solo tapan la mitad de las máquinas. En algunos casos es más que eso. Entonces el gran desafío es cómo uno moviliza lo que efectivamente tiene. Las políticas de ajuste, por otro lado, las conocemos. Ustedes saben que Argentina es el país del mundo que ha tenido más acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y es el país del mundo que ha tenido más acuerdos fracasados e incumplidos. ¿Por qué? Porque en este planteo del ajuste el momento de la bonanza no llega nunca. Cosa que no es exclusivo de Argentina. Esto le pasa a Grecia. Grecia lleva 10 años bajo un modelo de ajuste y todavía no alcanzó el nivel de Producto Bruto que tenía en el año 2008, en el momento que empezó la crisis. Entonces, recorrer ese camino me parece que es un camino inútil. El tema de la movilización tiene algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, además de lo que uno debe hacer en el plano institucional, respeto de las normas, respeto de los contratos, etcétera, etcétera? Desde el punto de vista económico tiene que hacer lo que no hicieron ni el gobierno anterior ni este gobierno. El gobierno anterior apostó al consumo, con una absoluta desatención de la producción.
esas cosas producen una cierta euforia de un cierto tiempo, corto, y después empiezan los procesos inflacionarios. Y este gobierno se olvidó del consumo y apostó a la inversión, a la lluvia de inversiones. Y en realidad tampoco funciona, porque en el mundo capitalista lo normal es que uno invierte donde tiene posibilidades de obtener rentabilidad. Y en un mercado donde no hay consumo, donde las condiciones de exportación, salvo el sector primario, son siempre muy dudosas por la inestabilidad del tipo de cambio real y demás, las condiciones para invertir no están, salvo en sectores muy particulares. Si ustedes quieren ejemplos de ahora, desde ya el ejemplo que es Vaca Muerta, la energía eólica, porque tiene subsidios, porque si no tuviera subsidios tampoco hubiera habido inversión. Entonces, la inversión que sale del mercado, la inversión genuina, no está. Entonces, el problema es cómo uno combina ponerle un poco de plata de manera progresiva, pero sostenida, en el bolsillo a la población para que se mueva el consumo. Esa plata no se va al exterior, esa plata va al consumo, y al mismo tiempo hacer una rebaja de impuestos, particularmente todo lo que tiene que ver con la inversión y con la creación de empleo, y muy particularmente en la pequeña y mediana empresa. Entonces, no es lo mismo solo consumo o solo inversión que ser capaces de generar una sinergia entre consumo e inversión. Las exportaciones vienen después, seguro. Y eso es la movilización de recursos. Los mecanismos dependen de cada momento, las dosis dependen de exactamente cuál sea el estado de la economía, pero el criterio principal es ese: hoy tenemos que poner en marcha los recursos que ya existen. Uno de los recursos que la Argentina tiene por doquier y que motorizan junto con Vaca Muerta, que es histórico, es el campo. Está la discusión histórica de qué se hace con las retenciones. Bueno, hoy son un hecho. En algún momento lo escuché decir que las retenciones en definitiva son buenas o malas en función, en gran medida, del tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio lo vemos bajando respecto de niveles que a algunos le pueden parecer más o más altos. Mi pregunta es: ¿cómo ve hoy la ecuación dólar, tipo de cambio, retenciones, tal como está vigente? No, a ver, el enfoque es distinto. ¿Por qué? En ese esquema de movilización de recursos, lo que va a dar señales en esta economía capitalista es el sistema de precios. Y el sistema de precios es el tipo de cambio, la tasa de interés, el nivel del salario, yo sé qué más, bueno, el nivel de tarifas. Es decir, es el conjunto de precios relativos. La economía argentina no crece porque el conjunto de precios relativos es anticrecimiento. Lo fue con el gobierno anterior, con un desvío hacia el consumo, y lo fue con el gobierno actual. Que dicho sea de paso, no es que no hubo lluvia de inversiones, hubo, pero de adentro para afuera. La salida en los 3 años de gobierno ya completos fueron de 60.000 millones de dólares, datos oficiales, por supuesto, salidas que totalmente legales porque no hay restricciones, y seguimos a un ritmo de 1.500, 1.800 millones cada mes de este año. Entonces sí, la lluvia fue para afuera en búsqueda de rentabilidad, y a veces en Uruguay, en Paraguay, hasta en Bolivia, con un sistema económico no precisamente capitalista, por supuesto Chile, Perú, Colombia, y se puede pensar obviamente en colocaciones financieras o demás más lejanas. Entonces,
no es un problema de tipo de cambio o retenciones, es un problema del conjunto de los precios relativos, donde los más importantes son esos, son salario, tipo de cambio, tasa de interés, presión tributaria, que es también un precio implícito. ¿Cómo se hace hoy, en el escenario que tenemos, para bajar la tasa de interés que está matando la economía sin que se dispare el tipo de cambio que nos pone nerviosos a todos todo el tiempo? Porque el reordenamiento de precios relativos es todo junto, no es uno a la vez. No me diga que tenemos que seguir subiendo tarifas. Es un proceso complejo, pero Argentina lo ha hecho. Lo hicimos en el año 2002 y del reordenamiento de precios relativos salió una ecuación superior a la que nosotros mismos podíamos esperar de 5 años seguidos de 9% de crecimiento. No digo que ahora eso sea repetible, no asumo ningún compromiso en ese sentido, pero Argentina no puede dejar de crecer entre alrededor de las cifras, siempre hay circunstancias que son distintas, pero no veo cuál es el impedimento, si lo entendemos todos y si lo ponemos en el marco de un acuerdo económico-social que administre el proceso de reajuste de precios relativos y demás, no veo por qué no podríamos hacerlo. ¿Cuál es la tara que tiene la sociedad argentina para ser un caso único en el mundo? Una economía del tamaño mediano de Argentina, con 8 años de estancamiento en situaciones de paz, no existe ningún ejemplo. Ustedes piensen además el impacto sobre la vida de la gente. Piensen un argentino de 20 años. Un argentino de 20 años se pasó el 40% de su vida en un contexto de estancamiento. En el momento de su escuela primaria, secundaria, en el momento en que entra al mercado de trabajo quizás por primera vez, en un marco de estancamiento. El impacto es absolutamente fenomenal. Por los vicios que además genera no haber conocido la estabilidad de precios en la conducta que después reproduce es contundente. Pero quería preguntarle, en los próximos días, horas, no sé bien cuándo es la agenda, tiene prevista una reunión con el fondo y usted ha sido muy claro en que ese acuerdo hay que renegociarlo. Ahora ya es candidato a presidente. ¿Qué le va a plantear al fondo? ¿Qué condiciones quiere renegociar? No, nosotros ya tuvimos una reunión, yo tuve una reunión con ellos hace, no sé, 3 meses atrás, una cosa así. Es obvio, los primeros que saben que va a haber una renegociación son ellos. Los 50.000 millones que recibió el gobierno, todos juntos, cosa que de por sí es excepcional, terminan venciendo en 2021-2022. El fondo sabe perfectamente que Argentina no tiene capacidad de repagar un poco más de 50.000 millones de dólares. Sabe en consecuencia que va a haber una renegociación y mi única observación con ellos fue, sí, va a haber una renegociación y probablemente otra renegociación y probablemente otra más. Digo, va a ser un proceso de renegociaciones que cuanto más rápidamente arranque la economía argentina, menos necesidad de renegociar va a haber. ¿Esa renegociación de deuda incluye acreedores privados o con los acreedores privados no va a haber necesidad? Porque en algún punto ahí está la tensión que hay en los mercados. No, por ahora estaba hablando exclusivamente de lo que se debía con el fondo. Gracias. Me gustaría llevarlo, ya obviamente como siempre nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría llevarlo a una pregunta netamente política. Obviamente estamos entrando recién en la primera recta electoral, pero su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, fue muy contundente en algunas declaraciones previas a decidirse a acompañarlo a usted, respecto de su postura hacia el kirchnerismo y hacia la fórmula de Fernández. Él claramente dijo que para él eso era algo fuera del sistema, que eso no jugaba dentro del marco democrático. Con lo cual la conclusión es obvia que en una eventual segunda vuelta entre Macri y Fernández está claro la posición de Urtubey. Quería saber si usted la comparte. Perdón, pero estoy
estoy medio engripado. Hace un año el espacio del medio no existía. Empezamos a construirlo sobre una base muy clara. Ni Macri ni Cristina. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque, y dejo de lado los nombres propios, digo, esto simplemente para que se entienda claro, sencillamente porque los dos fracasaron, por caminos distintos, pero los dos fracasaron. Y porque hay 40% de la población argentina que busca una alternativa para no tener que votar apretándose la nariz por uno o por otro. Segunda vuelta. En una segunda vuelta, ustedes habrán visto que todas las encuestas le dan a Consenso Federal ganando. Si llegara, es claro. cierto. El problema es llegar. El problema es llegar. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero no hay que dejar de decirlo, porque eso muestra un poco cuál es la voluntad de la población, en definitiva, dentro de lo que pueden valer las encuestas. Voy ahora a la hipótesis negativa, en todo caso, respecto de nosotros. Hay que tener mucho cuidado en creerse que uno es dueño de los votos. Yo podré dar mi opinión sobre lo que en ese momento haya que hacer, pero sin creerme que lo que yo diga va a ser respetado por los votantes. Cuidado con eso, hay un alto grado de independencia que yo creo que es bueno. Pero queremos conocer su opinión. En su debido momento. Por ahora vamos a ir a esa segunda vuelta y a ganar la segunda vuelta. Prefiere entonces en ese sentido ser más conservador que su compañero de fórmula a la hora de dar una definición. Es que no sé lo que dijo exactamente Juan Manuel y a veces ustedes No, ya venimos golpeados hoy, ya nos atendieron más temprano, le pido por favor. Pichetto se la agarró con nosotros hoy también. ¿Sí? No, con los medios. Yo no me agarro, pero reconozco que a veces tienen una inventiva No sería mi caso. A ver, hay una cosa que me gustaría dejar acá. Miren, hoy en el caso de Argentina uno puede hablar de una moneda de dos caras, donde de un lado aparecen esos fenomenales recursos de vaca muerta, sin simplificar, porque todos sabemos que hay distintos tipos de dificultades, pero el recurso está ahí y le permiten a Argentina convertirse en un exportador de una energía relativamente limpia, como es el gas, que sumado a la enorme competitividad del sector agropecuario y sumado a la competitividad de algunos sectores modernos, el caso de la economía del conocimiento, que dicho sea de paso, un poquito de publicidad me hago, ley que aprobamos en el año 2004 y que tuvo un fenomenal impacto a punto tal de que, bueno, ustedes lo saben, más de 6.000 millones de exportaciones y demás. Digo, eso está ahí, pero está la otra cara y eso que está ahí es objeto de seminarios como casi todos los días. Pero hay otra cara. Y la otra cara son los datos de la UCA, los últimos, prácticamente el 50% de los jóvenes argentinos están en situación de pobreza. Y entonces yo les digo, si no tomamos esto con la debida seriedad y simplemente lo dejamos correr, les sugiero que piensen lo que va a ser Argentina dentro de 20 o 25 años. Es obvio que algunos no vamos a estar, otros van a estar con bastón, pero piensen en sus hijos y en sus nietos. Trasladar esta enorme masa de jóvenes que no tuvieron estimulación temprana, que no tuvieron nutrición adecuada,
que no tuvieron ni primaria, ni secundaria, ni salud. Eso trasládenlo adentro de 20, 25 años y piensen cómo va a ser la sociedad argentina. ¿Ustedes quieren para sus hijos y para sus nietos esa Argentina totalmente distinta? No, bueno, entonces tomemos tan en serio eso como Vaca Muerta, la economía del conocimiento y todas las cosas buenas que afortunadamente hay en Argentina. Pero hagan la prospección, por favor, de lo que va a ser la economía argentina. Hace algunos años un francés, Guy Sorman, dijo que nosotros éramos un país raro y exageró un poco en aquel momento, porque era un país donde los ricos vivíamos en guetos. Bueno, dentro de 25 años vean cómo va a ser. Roberto, muchas gracias, porque sé que la agenda estaba muy apretada. Muchas gracias por haber venido a Reinventando Argentina en Forbes. Muchas gracias, Roberto, Virginia y Alex.